Aquí, presente, profe. María Belén Tuama, Presente. Valentina Urso, Presente. Tomás Villarreal, Tomás Villarreal, en el chat. En el chat puso presente recién. Ok. Bueno, si hay alguien que no... Profesor, ¿Sí? yo Fioretti presente. Justo estaba en la cocina cuando me nombró. Blanco también. Estoy desde hoy, pero Fioretti, no había puesto la clave. Rodríguez también puso presente. Agustina Blanco ya te había puesto. Rodríguez. Sergio Gracias. Rodríguez. ¿Quién? ¿Rodríguez? Sergio Rodríguez puso presente. También. Un segundito, por favor. Ok, ¿quién más? Albino Duré también puso en el chat. Y yo, profe de Rosa, Juan Ignacio. Ah, ok, Juan Ignacio. Y Jorge Rodríguez también. Y Urrojo esa también. Espérenme un segundo. Jorge Rodríguez y Sergio Rodríguez. Sí, los dos. Yo, profe, también. Segura, Francisco. Ok. Segura Francisco. Me había dicho Arosa, ¿no? Sí, sí, profe. Espérenme un segundo. Arosa. Gastón Ávila y Araní Juan no están, ¿no? Fabián, a mí tampoco me nombraste. Urrojo a esa. Ahí ya vamos entonces. Juan Cruz Gracias. Casanova. No. Sí, sí, acá estoy. Juan Cruz Casanova. Sí. Ok. Un segundo. Jacqueline Cerviño está. Jessica Colabelli. Luisina da Costa, Natalia da Silva Fornerón, Agustina de Miguel, Matías Dos Santos, Albino Duré, presente, ¿no? Sí, puso en el chat. Ok. Galucci, Gastón Galucci. Gustavo Gómez. Daniela Lulich. Jeremías Matano no tampoco. Lucas Ramírez está. Santiago Rey Olmos. Rodríguez Sergio Rodríguez Damián me dijeron que sí. Sebastián Safi no. Francisco Segura sí. ¿No? Sí. Recién. David Silva no. Santiago Triana. Juan Martín Uribarri está.
Francisco Segura está. Uribarri Juan Martín está. Pilar, estás presente. Sí. Tomás Valle. Sí, profe, presente. Ok. Sofía Villarreal. Tomás Villarreal, sí. Y Leandro Waldhausen, no. Bueno, ok. Repasamos todo el listado. Bueno. Vamos a avanzar con el análisis dimensional. Bueno. Hasta acá habíamos llegado, ¿no? Hablando de las unidades fundamentales. Bueno. ¿De qué consta el análisis? Tengo que grabar, ¿no? Bueno. ¿De qué consta el análisis dimensional? O por un lado, vamos a establecer una fórmula dimensional. ¿Qué es una fórmula dimensional? Es una igualdad matemática que muestra la relación que existe entre una magnitud derivada y las magnitudes fundamentales. O sea, habíamos dicho sin números, ¿no? No importaba el valor. Entonces, por ejemplo, las unidades, magnitudes fundamentales las tenemos acá. Longitud, masa, tiempo. Dijimos que eran las tres principales en mecánica de fluido. Entonces, por ejemplo, si tomamos área, es longitud al cuadrado. Si tomamos densidad, es masa por longitud a la menos 3. Longitud al cubo, o sea, sobre longitud al cubo. Si tomamos un caudal volumétrico, es L al cubo por T a la menos 1, o sea, el tiempo abajo. ¿Está bien? Entonces, estas son las igualdades matemáticas que muestran la relación entre la magnitud que estamos queriendo utilizar y sus unidades. Entonces, fórmulas dimensionales, solamente este tipo de planteo con unidades, y por otro lado, el principio de homogeneidad dimensional, que a ambos lados de una igualdad tenemos que tener consistencia, ¿no? Tienen que ser las mismas unidades. Con estos dos basamentos podemos construir el análisis dimensional. Hay algunas cositas más que vamos a ver ahora. Bueno, un ejemplo, tenemos una ecuación, ¿no? H igual a A más B por T más C por T al cuadrado. Una ecuación, un polinomio, y tiene términos elevado a una determinada potencia. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Por un lado, principio de homogeneidad dimensional, H, y estamos hablando de una altura, va a tener que tener las mismas unidades que A. ¿Está correcto? Y las mismas unidades que la multiplicación de B por T y las mismas unidades que la multiplicación de C por T al cuadrado. Entonces, esto es lo que estamos diciendo acá. H, unidades de H son iguales a la de A, van a ser unidades de longitud. También las unidades de H van a ser la de B por T. Por lo tanto, las unidades de B, que está multiplicando a T, va a ser L por T a la menos 1. Porque cuando lo multiplique, esta T es de tiempo, ¿no? Acá habíamos dicho H, altura, T, tiempo. ¿Por qué? Porque cuando multipliquemos B por tiempo,
se simplifican los tiempos y nos va a quedar L. O sea, estoy diciendo lo obvio, ¿no? Y acá las unidades de C van a tener que ser L sobre tiempo al cuadrado, para que simplifiquen los tiempos y nos quede en unidades de longitud. Bueno, esto es una resolución como habíamos planteado antes, con el principio de homogeneidad y la fórmula dimensional. Lo único que estamos haciendo es determinar las unidades de cada componente de la fórmula con este análisis sencillo. Punto 2. ¿Qué me pueden decir del punto 2? Estamos diciendo acá que un caudal es igual a C por A por la raíz de 2GH. ¿A qué le suena raíz de 2GH? Es la velocidad del vaciado del tanque. Ok. Era la velocidad de salida de un vaciado, ¿no? Dependía solamente de la altura. Y habíamos llegado nosotros por Bernoulli, por un balance de energía mecánica, y también habíamos dicho que existe el teorema de Torricelli que llega a la misma expresión, que esa velocidad de salida era raíz de 2GH. Por lo tanto, este término es una velocidad de salida. ¿Qué unidades tiene? Metros sobre segundo. Metro sobre segundo. Distancia sobre tiempo sería en lo que estamos. Ok. Tenemos la altura, tenemos G, que es la gravedad, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado, pero metro por metro nos queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y la raíz cuadrada es metro sobre segundo. ¿Está bien? O sea, completamente lógico con lo que dijimos antes, una velocidad. SA, ¿a qué le suena SA? El A que está ahí. ¿Qué puede ser? Es un área, un área. Un área, ¿no? El área por donde pasa el fluido. El área por la cual pasa el fluido a esa velocidad. Es la integral doble del diferencial de área resuelta. ¿No? Sí. Recuerdan, ρ por B por... Bueno, ahí está el área. ¿Q qué es? Un caudal. Un caudal, ¿no? Es un caudal y este caudal, ¿tenemos algún término de masa acá? Se lo simplifico. Este es un caudal volumétrico. Volumétrico. Entonces, si acá tengo metro por segundo, el área está en metro cuadrado, ¿qué unidades tiene esto? Volumen sobre tiempo. Metros cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundo, que son las mismas unidades del caudal. Por lo tanto, sé qué unidades tiene. Adimensional. No tiene. Perfecto, una dimensional. ¿Y a qué le suena ese adimensional? Si nos acordamos del problema de vaciado. Al coeficiente ese de viscosidad. Muy bien, muy bien. ¿Quién habló? Lautaro. Muy bien, Lautaro, es eso. Recuerdan que habíamos planteado que si este coeficiente de viscosidad o de velocidad de vaciado, o como lo quieran llamar, si el líquido era invícido, ¿cuánto vale C? 1. 1. Y si fuera un sólido, algo que no fluye, ¿cuánto vale C? 0. 0. Y el coeficiente que habíamos dicho que valía entre 0 y 1 de acuerdo a lo que haya dentro del tanque.
Entonces, así expresado, como está, no es ni más ni menos que el caudal de salida en un vaciado con el coeficiente aplicado, pero está expresado, a diferencia del problema que vimos de vaciado de tanque, como caudal volumétrico en lugar de estar expresado como caudal másico. Pueden hacer el mismo análisis que hicimos recién para el punto 1 y se van a encontrar con lo mismo que dijimos recién, lo que figura acá abajo, y que terminamos en una dimensional. Despejando, poniendo todo en función de las unidades, despejándose, y nos vamos a encontrar que es igual a lo que tenemos acá. L al cubo sobre L al cubo, T a la menos 1 por T a la 1. Por lo tanto, C es un adimensional, consistente con todo lo que hemos dicho. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, avanzo. Acá nos vamos a meter en algo un tanto extraño. Pero la idea es que esto sea gráfico para que a ustedes les sirva para proyectarlo para mecánica del fluido. ¿Alguien puede decir a qué velocidad corría un dinosaurio, un animal que extinto? Está complicado, ¿no? Bueno, vamos a ver si un análisis dimensional nos puede ayudar. El punto fundamental, y después voy a volver sobre esto y se los voy a preguntar, tiene que ver con cuáles son las cosas que son importantes. ¿Qué variables son importantes para la velocidad con la que puede correr un determinado animal? Nosotros ya vamos a partir del conocimiento de que las tres, o la suposición si quieren, que las tres variables significativas de importancia son estas tres: la velocidad, la altura y la gravedad. Si nosotros nos equivocamos en algo de esto, el análisis va a parar a resultados no confiables. Pero si realmente la velocidad a la que podía correr dependía de este tipo de cosas, de estas tres cosas, en realidad acá está expresada la velocidad, por lo tanto de estas dos, ahora vamos a ver por qué asimilamos eso, el análisis va a ser correcto. Por lo menos vamos a tener datos medianamente coherentes en el rango que lo necesitemos estudiar. Bueno, para hacer el análisis nos vamos a meter con otro teorema que se llama teorema de Buckingham. Este teorema es un teorema muy utilizado con los análisis dimensionales. Es para determinar la cantidad de adimensionales que pueden ser necesarios para resolver un problema. ¿Y en qué se basa? ¿Qué dice el teorema? En que la cantidad de adimensionales que vamos a necesitar para resolver un problema tienen que ver con las cantidades de variables de significancia, o sea, estas tres que hemos planteado: la velocidad, la altura y la gravedad, por un lado, va a ser este número n. Y las cantidades de dimensiones fundamentales. Si nosotros expresamos la velocidad como unidad de longitud por tiempo, ¿cuántas unidades fundamentales tenemos?
dos, el tiempo y la longitud. Perfecto. La altura, ¿cuántas unidades fundamentales tenemos? Nueva ninguna. Ok, Pensé. una sola y ya estaba contemplada. Y la gravedad, tenemos dos nuevamente, pero las dos ya estaban contempladas, perdón. Por lo tanto, en las tres variables las podemos resumir a dos unidades fundamentales, que son longitud y tiempo. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Por lo tanto, si tenemos tres variables y dos dimensiones fundamentales, este teorema de Buckingham nos dice que 3 menos 2, con un solo adimensional, podemos resolver el problema. Con un solo adimensional. Bueno, a esos adimensionales, el teorema de Buckingham lo llama adimensionales pi. Pero no importa, porque usted, pi es una dimensional. Si fueran que vamos a suponer que tengamos 4 variables y 2 unidades fundamentales, necesitaríamos 2 adimensionales para resolver. Entonces tendríamos pi sub 1, pi sub 2. Bueno, en este caso, con uno solo nos alcanza. Vamos a establecer cuál es el adimensional, entonces. ¿Cómo es la metodología de trabajo? Si este valor es una dimensional y sabemos que depende de estas tres cosas, velocidad, lo que queremos determinar, está incluido en el análisis, y las otras dos variables, significancia, son altura y gravedad, ¿qué hacemos? Multiplicamos las tres. Si una de estas variables va en el denominador, por ejemplo, no importa, lo puedo poner así como están. A lo sumo el coeficiente, el exponente, será negativo. Profe, una consulta. ¿Las variables significantes de dónde las saco? ¿De una relación matemática que a mí me van a dar? Bueno, eso es lo que yo le quiero preguntar al final de la charla. Porque en realidad lo que le voy a preguntar es cuál creen ustedes que es la gran dificultad de resolver las cosas con análisis dimensional. La pregunta que me hiciste, quédate con esa pregunta pensándola bien hasta que terminemos todo y me vas a saber responder esto. ¿Qué dificultades tenemos para realizar bien un análisis dimensional? Ahora lo vamos a discutir. Está buena la pregunta, que mantener la pregunta ahí, pensá en la medida que vayamos resolviendo. Entonces, tenemos las tres variables de significación y la vamos a elevar a cada una a un exponente. Para que esto sea dimensional, ¿qué significa? Que no tiene unidades. Por lo tanto, ¿cuánto vale lo que podríamos llamar el exponente de pi? ABC. No, pi es adimensional. ABC son los exponentes que necesitamos elevar a estas variables para que pi nos dé dimensional. Adimensional, que no tenga dimensión. Por lo tanto... Debería dar 1. 1. 0. Lo puedo expresar así. La sumatoria de estos exponentes tiene que dar 0 para que esto no tenga dimensiones. La sumatoria, voy de nuevo, para que se cumpla que pi
no tenga dimensiones, esta sumatoria la tengo que igualar a 0. Entonces, partimos A más B más C igual a 0. Para longitud. Acá, a ver, en pi igualamos. Vamos a desarrollarlo. B, ¿qué unidades tiene? Es velocidad. ¿Qué unidades tiene? Longitud sobre tiempo. L sobre T. Y está elevado a la A. Altura, ¿qué unidades tiene? L. Y está elevado a la B. Usamos 3 exponentes acá que no sabemos cuáles son. Y L, y G, gravedad, ¿qué unidades tiene? Longitud sobre tiempo cuadrado. Longitud L sobre T al cuadrado. Bueno, esto lo podemos desarrollar. Esto nos queda L a la A por T a la menos A por L a la B, tal cual está acá, por L a la C, tal cual está acá, por T a la menos 2C. ¿Está bien? ¿Está bien? Lo único que hicimos es desarrollar esto. Anotar las unidades y desarrollarlo. Sí, bro. Bueno, entonces, si pi no va a tener unidades, L, que está elevado a la A, a la B y a la C, significa que para que no dé con unidades, tiene que quedar elevado a la 0. ¿Está bien? Un número elevado a la 0 da 1. No va a tener resultado, no va a tener unidad. Entonces, A más B más C, que son los exponentes que tiene L, tiene que dar 0. ¿Está bien? Vamos a hacer que todo esto nos dé 1. Y para tiempo, que lo tenemos a la menos A y a la menos 2C, lo mismo, para que esto dé 1 menos A menos 2C, tiene que dar 0. Entonces tengo 2 ecuaciones y tengo 3 incógnitas hasta ahora, A, B y C. Pero nosotros podemos hacer que tomar que A sea igual a 1. Una de las 3 incógnitas asumimos que va a valer 1. Al asumir que una incógnita va a valer 1, podemos, ahí sí nos quedan 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, por ejemplo, de la ecuación de abajo, podemos pasar A sumando a este otro lado, y nos queda que A va a ser igual a menos 2C. Y si A es igual a 1, podemos despejar C, que va a ser igual a menos 1/2. Y después nos vamos acá arriba. Si A es igual a 1 y C es igual a menos 1/2, B va a quedar igual a menos 1/2. Entonces, le encontramos valor a los 3. Igualamos a 1 y estos dos los despejamos. Por lo tanto,
esta formulita de la cual partimos, que lo único que le pedíamos es que tenga homogeneidad dimensional, por eso hicimos todo esto, la podemos convertir ahora aplicando los exponentes que nos dio. Entonces nos va a quedar que B, la velocidad, estaba elevada a la A. Por lo tanto, nos queda B a la 1. Que H, que estaba elevado a la B, nos va a quedar a la menos un medio. H a la menos un medio. Y G, que estaba elevado a la C, nos va a quedar elevado a la menos un medio. Por lo tanto, para que pi sea adimensional, para tener una dimensional con estas tres variables y con estas dos dimensiones fundamentales que sabemos que tienen las tres variables, llegamos a esta fórmula, a que una dimensional va a ser igual a la velocidad sobre raíz de 2g, perdón, raíz de GH. Recuerden que raíz de GH nos daba en unidades de velocidad. Era una velocidad raíz de 2GH. Bueno, acá tenemos raíz de GH. Es una velocidad, velocidad sobre velocidad. Nos queda una dimensional. Encontramos el adimensional. Si ustedes hubieran querido resolver esto, capaz que sale directo, sin hacer demasiado análisis. Ahora, piensen que esto puede ser mucho más complicado, más complejo. Entonces hay que hacer esta metodología. Los adimensionales, de acuerdo al teorema, que van a ser n menos k, en este caso nos da 1, hicimos este análisis para obtener homogeneidad en las unidades y llegamos a este dimensional. Sí. Y si tengo más de 4 incógnitas, o sea, más de 4 exponentes, que le asigno valor a 2. Sí, porque siempre voy a tener 2 ecuaciones, nada más, porque va a ser las del denominador y las del numerador. Bueno, es más complejo, pero lo que tenés que hacer es llegar a 2 adimensionales, en lugar de 1 como tenemos acá. Si alguien quiere avanzar en el tema, les paso un ejemplo del teorema de transporte, del teorema de Buckingham para 2 dimensiones. Porque es importante hacer el primer adimensional y después cómo hacer para definir el segundo. Hay una complejidad ahí, pero no es ninguna... Tampoco es tan complicado. Les puedo pasar un ejemplo para que lo vean. Volviendo a este caso que es simple, es muy simple, tenemos un solo adimensional y lo resolvimos y nos da esta fórmula que es consistente con las unidades. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué se le ocurre hacer ahora? ¿Qué podríamos hacer conociendo este adimensional que tendrá que ver con el triserato? Bueno, en análisis dimensional, vieron que antes habíamos dicho... A ver. Profe, Sí. eso del número dimensional, ¿significaba la cantidad de fórmulas que se podía hacer adimensional? Eso no me quedó claro, porque decía 1, ahí, o sea, ahí solo una forma dimensional. Si hubiese dicho 2, habría como 2 fórmulas distintas, algo así. Exactamente. Ah, sí. Exactamente. Y eso es lo que les digo que si... Ahora les muestro o les cargo un ejemplo en el aula virtual, o si hay tiempo vemos algo específicamente con 2 adimensionales. Se hace más complejo el análisis, pero la lógica es la misma. Bueno, recuerdan que cuando habíamos partido para qué se usa el análisis dimensional,
dijimos que podíamos cambiar de escala a partir de modelos. Si sabemos que existen semejanzas entre modelo y prototipo. Un modelo, un prototipo, si sabemos que se cumplen semejanzas, podemos llegar a hacer un análisis. Entonces, acá es donde viene la parte que podemos asemejar a un triceratops, que tengamos hoy conocido. Bueno, no es que sea exactamente igual, pero podemos tomar como un modelo un rinoceronte. Lo que estamos haciendo acá es aplicar este principio de semejanza. En este caso es una semejanza cinética, porque ¿qué estamos presuponiendo? Que este animal actual tiene semejanza desde el punto de vista dinámico con este animal extinguido. Si quiero comparar un triceratops con otro animal que no pueda considerar esta semejanza, el análisis no va a dar. ¿Por qué puedo considerar semejanza? Porque tenemos huesos. Entonces podemos decir que el tipo de estructura de esquelética, muscular, de este animal, tiene semejanza con este. Entonces podemos tomar como modelo el rinoceronte y como prototipo, que es lo que queremos averiguar, a qué velocidad podía llegar a correr este dinosaurio. Entonces, con el principio de semejanza cinética, basado en lo que les dije antes, en huesos, podemos plantear que el adimensional para el modelo es igual que la dimensional del prototipo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, se entiende. Bueno, si son iguales los adimensionales porque se cumple un principio de semejanza, la velocidad del modelo sobre raíz de GH del modelo va a ser igual a la velocidad del prototipo sobre raíz de GH del prototipo. Por lo tanto, simplemente ahora lo único que nos queda es despejar la velocidad del prototipo. G, estamos hablando de que estamos en la Tierra, se simplifica, es lo mismo. Si tuviéramos un modelo y un prototipo en gravedades diferentes, obviamente hay que considerarlas porque la velocidad no va a ser la misma. Si queremos hacer correr uno de estos dos modelo o prototipo en la Luna, para decir otra pavada, no va a ser válido la simplificación. Pero en la Tierra sabemos que no tenemos una variación de esta época a esta época de la gravedad que pueda influir. Entonces se simplifica y nos queda que la velocidad va a ser igual a la velocidad del modelo corregida con las alturas, la raíz cuadrada del cociente de las alturas entre prototipo y modelo. Y llegamos a que si sabemos que un rinoceronte corre a razón de 44 pies por segundo, el triceratops era muy probable que pudiera llegar a correr a 57 kilómetros por hora. O sea, 52 pies por segundo, el equivalente es 57 kilómetros por hora. ¿Queda claro el ejemplo? Sí, es claro. Bueno, aunque no parezca un ejemplo de mecánica de fluido, es la dimensional que conseguimos con la primera parte,
es el número de Froude, que es una dimensional muy utilizada en mecánica de fluidos. O sea, llegamos a un número que es utilizado en mecánica de fluidos. Fíjense que insisto, con este raíz de GH tiene que ver con la velocidad de vaciado en función de una altura, por ejemplo, y acá estamos hablando de una velocidad, y con esto construimos una dimensional. Ahora vamos a ver algún detalle más. Bueno, el punto es que análisis análogos lo podemos aplicar en mecánica de fluidos. Hicimos esto sobre un rinoceronte y un triceratops a modo de que se entienda la metodología. Esta semejanza que nosotros estamos planteando entre un animal extinguido y un animal actual, en mecánica de fluidos puede que no sea tan fácil, puede que no sea tan sencillo. Hay que conocer mucho para saber si podemos tomar la semejanza entre modelo y prototipo. Se tienen que dar ciertas condiciones. Y ahora vuelvo a la pregunta. ¿Quién era que me preguntó hoy? ¿Magalí? ¿Quién era? Sí, yo, profe. Ok, Magalí. Entonces ahora volvemos. La pregunta mía era ¿por qué? ¿Cuáles pueden ser las dificultades de esta metodología? Y vos me preguntabas si en algún problema íbamos a dar esto, por ejemplo. No, y la dificultad que yo veo es establecer correctamente cuáles son las variables significativas. Perfecto, Magali, perfecto. Ese es el punto fundamental de la metodología del análisis dimensional. Hay que saber mucho de un tema para poder aplicar este análisis. Hay que saber mucho, hay que haber experimentado mucho, hay que tener muy claro realmente de qué variables depende. ¿De qué variables depende? Si lo que queremos analizar no está en estas tres variables, supongamos que además para el análisis, para esta semejanza, era importante la longitud de este hueso. Acá, justo este hueso, en la pata. Que si cambia la longitud acá, la velocidad iba a ser completamente distinta. Cosa que puede ser tranquilamente. Lo que pasa que, insisto, se establece la semejanza porque se cuenta con los datos de los huesos. Pero supongamos eso, que esta es determinante. Y nosotros pusimos nada más que la altura. Bueno, nos faltó algo. Nos faltó algo. Supongamos que fuera importante la existencia o no de, no sé, por decir algo, un dedo de apoyo, una parte de apoyo de la pata. Y que si existe o no existe, eso es determinante también. Bueno, chao con el principio de semejanza, chao con el análisis que hicimos. En este caso, insisto, es para visualizar que nosotros, no es que esto sea de una exactitud impresionante, pero sí sabemos que podemos establecer una semejanza entre un animal extinguido y un animal actual. Una semejanza, no. Y eso nos permite hacer este análisis y llegar a un dato aproximado. Bueno, en mecánica de fluido, depende de lo que querramos investigar, esto se puede hacer muchísimo más complejo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que les voy a pedir, hacer un análisis equivalente al que hemos hecho con respecto
a un análisis de regímenes de flujo. Un análisis de regímenes de flujo. ¿De qué dijimos que dependía el régimen de flujo? De la velocidad inicial del fluido, Bien, velocidad del fluido. ¿Qué más? la temperatura, No, acordate como que no estamos hablando acá de intercambio de calor. Por supuesto, la temperatura tiene influencia, pero estábamos planteando cuando vimos la teoría de regímenes de flujo, lo estamos planteando exclusivamente desde el punto de vista de cantidad de movimiento. Si la velocidad, la temperatura influye sobre, sí, pero no estamos tomando intercambio de calor. La viscosidad. Bien, entonces vamos anotando, vayan anotando. Velocidad, viscosidad. Ahí es donde puede tener influencia la temperatura, ¿no? ¿La densidad también? La densidad, ρ, v, viscosidad. ¿Y qué más? ¿Había algo más? La geometría del conducto, o sea, la longitud característica. Ok. Esa era Diámetro. la cuarta. ¿Y esa longitud característica de qué estábamos hablando? ¿Qué tipo de longitud era? Si estamos hablando de dos placas, La separación entre placas. ¿cómo? La separación entre placas. Disculpame, se cortó un poquito y no escuché. La separación entre placas. Perfecto, era la distancia entre placas. Y si hablábamos de un caño, Diámetro. era diámetro, que de alguna manera también está delimitando el lugar por el cual está pasando el fluido. Ok, entonces tenemos velocidad, densidad, viscosidad y longitud. 4 variables me dijeron. ¿Las anotaron todos? ¿Anotaron todas las 4 variables? Sí, sí. Sí, profe. Les pido un análisis dimensional con lo que hemos visto. Con lo que hemos visto, les pido que hagan un análisis dimensional. Que se fijen las unidades que tenemos. ¿Qué unidades hay fundamentales? A ver, longitud que tenemos. Metro. distancia, Metros. Unidad de longitud, unidad de distancia, está bien. La unidad fundamental, metro. Viscosidad, Eso le quería preguntar. ¿Qué usamos, la dinámica o la...? no, era viscosidad absoluta, ¿no? ¿Qué unidades teníamos? Kilogramos sobre metro segundo. Bien, kilogramos sobre metro segundo. Ahí ya solo tenemos 3. Longitud, dijimos metro y tenemos una unidad. Viscosidad, kilogramos sobre metro segundo, metro se repite y acá ya tenemos 3 unidades. Densidad, Kilogramos sobre metro cúbico. kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos, la de masa ya la teníamos y metro cúbico de distancia también la teníamos. O sea,
Se repiten. Seguimos teniendo 3 unidades. Estamos haciendo este análisis, ¿ven? El que hicimos acá hoy. ¿Y qué nos falta? Velocidad. Y velocidad es esto. Metros sobre segundo, y también ya las tenemos. Por lo tanto, ¿cuántas unidades fundamentales hay? 3. ¿Y cuántas variables de significación hay? 4. Por lo tanto, ¿cuántos adimensionales vamos a necesitar para resolver? Uno solo. 4 menos 3. Uno solo. Hagan esto ahora, por favor. Tómense 10, 15 minutos y resuelvan esto. Dejo la pantalla acá y les pido que resuelvan esto. ¿Puede ser? Sí, sí. Perdón, profe. La densidad, ¿qué dijo que quedaba? Es masa sobre... ¿Qué es la densidad? ¿Masa sobre qué? Sobre volumen, pero aquí lo pongo como es de longitud. No, masa sobre volumen. Te queda kilogramos, o sea, unidad de masa sobre unidad de longitud. Unidad de longitud al cubo, pero unidad de longitud. Si lo pusiéramos acá, quedaría masa M sobre L al cubo. O M por L a la menos 3. ¿Me expliqué? ¿Quién me preguntó? Sí, está claro. Está, ok, Rodrigo. No sabía si quedaba claro o no. Si tenés densidad, cuando haces en unidades, tienen que hacer esto mismo. Nosotros recién calculamos todas las que hay y las variables, o sea, la cantidad de unidades, o sea, K, y la cantidad de variables de significación que dijimos que eran 4, en función de lo que vimos en la teoría. 4 menos 3, 1. Con un solo dimensional nos tiene que servir para resolver el tema de un régimen de flujo. Si dijimos que depende de esas 4 variables. Entonces ahora, velocidad, es lo mismo que acá, longitud por t a la menos 1. Altura, SL, es igual a unidad de longitud. Ese L que teníamos a longitud es el espacio entre placas o el diámetro de cañería. O sea, la longitud es L. Y después tenemos densidad, que dijimos que es masa por L a la menos 3. Y viscosidad sería masa por longitud L a la menos 1 por tiempo a la menos 1. Bueno, vamos, avancen porque si no se lo estamos resolviendo. Son y 33, 10, 15 minutos. La medida que vayan resolviendo, avisen, por favor. Profe, perdón, ¿me puedo repetir de vuelta velocidad? Porque me están dando que A y D son igual a 0, directamente, así. Y no entiendo dónde estoy cometiendo la... Otra vez que no te entendí, Rodrigo. ¿Qué es lo que te da? Me da que A y D son igual a 0, ¿sí? Dos de estos de variables significantes están elevadas a la 0. O sea, como que no depende de estas variables significantes. Entonces, quería saber
A ver si usted me puede repetir las unidades nuevamente de velocidad, de viscosidad, de densidad y de... Me está faltando para ver si estaba planteándolo bien. Vamos por parte, Rodrigo. Velocidad. Igual que está acá. Igual, exactamente igual, ¿no? Sí, velocidad sí. Velocidad va a ser igual. L, longitud sobre tiempo, elevado a un coeficiente, a un exponente. Después vas a tener L igual que está acá. Exactamente igual. Es ese L o diámetro si fuera un caño, ¿no? También elevado, igual. Los dos primeros, fíjate, se repite. Velocidad y una medida de longitud. Los dos primeros son iguales. Después, tercero, podríamos poner, por ejemplo, la densidad. La densidad, ¿cómo sería? Masa, acá no hay ninguna de masa, ¿no? Acá teníamos longitud y tiempo nada más. Entonces ahora va a aparecer una M, masa, por o sobre tiempo al cubo. O si lo pongo acá, por tiempo a la menos 3. Pero masa no está solo, masa está solo. Me parece. No, ¿por qué está solo? O sea, yo como lo separé igual que ahí, y solo hay una masa, porque tenés longitud, después masa sobre longitud dividido longitud al cuadrado por tiempo y el otro también con tiempo. Pero espérame. Masa no va solo, porque en ningún momento dijimos que dependía. No, pero acá hay una parte que dice que lo separa longitud y tiempo. Yo voy ahí. Ahí es como que la masa es solo... creo que hay solo uno, no veo. No te entendí, Franco. ¿Cómo separa longitud y tiempo? Acá donde dice A más B más C, está tomando en cuenta las longitudes nomás. Y con el tiempo hace menos 2C igual a 0. Lo que está acá abajo, acá. Sí, masa, pero esa masa me queda solo. Bueno, está bien. Acá es donde tienen que... En realidad, primero planteen bien esto. Y después empiezan a resolver acá. Acá no hay una regla, digamos, exacta. Lo único que tienen que... ¿Qué nos va a quedar acá? Sabemos que tiene Profe, a mí lo que me genera duda ahí es que tengo cuatro incógnitas y 2 ecuaciones. Eso es, ¿qué es lo que le preguntaba hoy? ¿Qué le pongo valor? ¿Asumo el valor de 1 para 2 de las incógnitas? ¿Por qué te quedan 2 ecuaciones? Si tenés 3... A mí me quedan 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Claro, a mí también. Yo di valor a una y pude sacar las otras 3. Resuelvan. Claro. Digamos, la idea es que piense cada uno, resuelvan. Lo único que tienen que resolver, lo fundamental es que esté bien planteado esto. La dimensional pi tiene que quedar bien planteado. Los dos primeros dijimos que son iguales, porque el término la variable de velocidad la tenemos, y la variable de altura es igual. O sea que 2 hasta acá va a ser igual. Y después tenemos, en lugar de esta, tenemos otras 2, que son la densidad y la viscosidad. Tienen que expresarlo con las variables correctas, elevado a los exponentes correctos, y van a estar elevadas una a la C y la otra a la D. Y después, una vez que está esto bien planteado, lo pueden poner así lineal, para visualizarlo mejor, y resolver como a ustedes les parezca, digamos. El objetivo acá es que le dé esto 100 unidades. Entonces ustedes van a saber, para que la longitud desaparezca, va a tener que quedar que la sumatoria de todo lo que afecta a la longitud sea 0. Lo que da tiempo, por ejemplo, lo que afecta a tiempo, en este caso era menos A y menos 2C, también para que tiempo sea dimensional, la sumatoria de estos dos exponentes también tiene que dar 0.
Y así sucesivamente. No pueden tener 4 acá. ¿Cuántos van a tener acá? ¿Cuánto van a tener para este análisis? Y ahí son 3, longitud, tiempo y masa. Claro. Van a tener 3. Estos, que figuran acá, longitud y tiempo, son estos dos que estaban acá. Son las dimensiones. Ahora, ¿cuántas dijimos? Que teníamos 3, no 2. Ahora tenemos 4 variables y 3 dimensiones. Entonces, acá vamos a desarrollar las 3 dimensiones de manera que la sumatoria de exponentes de cada una dé 0. Porque si da 0, quiere decir que eliminé la dimensión de este producto. Entonces, con las 3 ecuaciones que le queden acá, pueden asumir o no, no sé, no me puse a hacerlo, pero con las 3 dimensiones que tienen acá, empiecen a jugar con los exponentes para despejarlo y poner uno en función del otro. Y una vez que despejen los exponentes que le puedan asignar valores, lo vuelcan acá arriba. Perdón, acá. Lo vuelcan acá. Porque esto ya está resuelto. Lo vuelcan acá. Y ahí es donde queda resuelto. ¿Está bien? ¿Me expliqué bien o no? Sí, profe. Vamos, les quedan algunos minutos más. Trabajen eso a ver qué les va dando. Yo ya llegué a algo, profe. Bueno, espere un momento entonces. Así los demás van emparejando. Vamos, son y 41. Dejemos hasta y 45. Que espero que ya muchos hayan resuelto, así vamos todos parejos. ¿Está bien? Si entre ustedes están comunicados y quieren ir cotejando, no hay ningún problema. Espero hasta el 45 por mi parte, ¿eh?
Profe. Sí, no sé quién habló. Sebastián. Sebastián, decime. Consulta. Ah, Sí. sí, no, porque pensé que no había nadie conectado, por eso. No, ya tenemos que volver. Está. Yo me pasé con el tiempo. Dale. Bueno, ¿qué resolvieron? A mí me A quedó mí me igual quedó que el la número. expresión del número de Reynolds. O sea, velocidad por densidad por el diámetro sobre la viscosidad. Ok. ¿Quién A habló? mí me quedó al revés. Acá tenemos Sergio Rodríguez, la fórmula de Reynolds. Muy bien. No sé quién habló recién. También llegó la fórmula de Reynolds. ¿Y a alguien le dio al revés? Sí, a mí porque asigné a B igual a 1 en vez de empezar con el A, empecé con el B. Me resolvía más rápido el sistema de ecuación. Ok, ¿y qué te quedó entonces? Un Reynolds a la -1. Exactamente, sí. Bueno, ¿tiene algún problema? No, porque es una dimensional también. Claro. O sea, si te quedó una fuerza sobre la otra, en definitiva también te va a dar el adimensional. ¿Qué dificultad? ¿Tiene lógica lo que estamos planteando? ¿Alguien llegó a otra cosa? ¿Hemos llegado al número de Reynolds o a la inversa del número de Reynolds? ¿Alguien llegó a otra cosa? No, profe. ¿Estamos todos de acuerdo? Fórmula de Reynolds o la inversa de la fórmula de Reynolds. ¿Tiene lógica? Sí, porque el número de Reynolds es adimensional. Tiene lógica porque el número de Reynolds es adimensional. Y además, ¿qué dijimos que queríamos encontrar? ¿De qué Evaluar dependía? el régimen de flujo. Exactamente, ¿de qué dependía un régimen de flujo? Y sabíamos que dependía de esas cuatro. Sabíamos porque hay alguien que estudió mucho sobre el tema, que fue Reynolds. Entonces, Reynolds planteó, depende de estas cuatro cosas. Si no dependía de esas cuatro cosas, estábamos en problema. Si depende de esas cuatro cosas, ustedes también llegaron a deducir el número de Reynolds. Que además, con la práctica, ¿qué encontró Reynolds? Que ese número, pasando un determinado valor, cambiaba el régimen de flujo. O sea, el régimen de flujo realmente dependía de esas cosas. Y ese valor es independiente del fluido. Tiene que ver, fíjense que también, al ser independiente del fluido, hay este tema de la dimensional que se usa como si fuera para pivotear, porque puedo utilizar otro fluido y hacer una semejanza dinámica. No sé, planteamos para un aceite. Ese aceite tiene otra densidad, otra viscosidad. Bueno, pero metido todo en el número de Reynolds, de cualquier manera, si nos da inferior a 2000, vamos a estar en régimen laminar. Si nos da superior, entramos en la transición y después en la turbulencia. ¿Qué significa eso? Que sí, dependía de estas cuatro variables. ¿Qué es lo que preguntaba hoy? Surgió de la pregunta de Magalí, que yo, digamos, quería que ustedes digan qué dificultades podía tener esta metodología. Bueno, la dificultad es esa, por eso se le llama experimental también, porque hay que trabajar mucho, hay que medir mucho, hay que estar muy seguro que lo que estamos buscando depende exclusivamente de esas variables. Si depende de otras variables, estamos equivocados, o por lo menos que dependa de esa variable en el rango de estudio, a donde a nosotros nos interesa. Si depende de esa variable en el rango de interés, bueno,
vamos a tener valores aceptables en la resolución de un problema. Acá lo único que habíamos planteado es el régimen de flujo depende de estas 4 cosas. ¿Por qué? Porque Reynolds nos ahorró mucho trabajo, lo hizo él. Llegó a que dependía el régimen de flujo de esas 4 variables. Entonces, completamente lógico que nos dé el número de Reynolds. Vamos a ver una cosita más y terminamos. Bueno, ustedes llegaron a Acá les doy ejemplos. Estoy compartiendo pantalla, están viendo todos, ¿no? Sí, se ve. Sí. Bueno, acá les doy todo ejemplo de adimensionales. Tenemos el número de Reynolds, que dedujeron ustedes recién. Si da la inversa, el que obviamente va a cambiar el número que sea a partir del cual cambia el régimen de flujo. Va a quedar al revés, pero sería, alguien dedujo el Reynolds a la menos 1. Reynolds lo expresó de esta manera. Reynolds hizo fuerzas inerciales sobre viscosa. El que encontró el Reynolds a menos 1 termina resolviendo una dimensional que es fuerza viscosa sobre inerciales. No cambia el concepto. Acá tenemos el número de Freud, que es el que habíamos utilizado con el ejemplo del ser extinguido, y que es el cociente entre fuerza de inercia y fuerza de gravedad. Después tenemos otros ejemplos muy utilizados, pero que tienen que ver más con transporte de calor, de otras cosas. Acá hay un Prandtl, Nusselt. Esto sirve para intercambio de calor y masa. No lo vamos a ver en esta materia. El Fourier también, este es una dimensional de tiempo. Se utiliza mucho en la parte de... Hay una metodología en régimen no estacionario para transporte de calor que se utilizan medios gráficos. Se puede hacer con un análisis matemático y resolver, pero la metodología gráfica simplifica las cosas enormemente y se trabaja con 4 dimensionales. Esos 4 dimensionales se pueden volcar en un gráfico y resolver cualquier tipo de problema en transferencia de calor para régimen no estacionario. Bueno, son ejemplos. Yo les quiero mostrar también, acá con esto terminó la clase, acá tienen la bibliografía. Les quiero mostrar por último, si vamos, a ver, acá. Los que les mostré ahí son ejemplos de adimensionales, pero que tienen que ver con otros transportes, pero para cantidad de movimiento, que es lo principal en mecánica de fluidos, tenemos, esto sale del libro Mecánica de Fluidos, está en la bibliografía, el Giles, de la serie Young. Acá está el principio de semejanza, que es lo que tendríamos que tener en cuenta si queremos hacer un análisis de esto en modelo y prototipo. Nosotros acá hicimos otra cosa, pero si quisiéramos hacer modelo y prototipo, tenemos que enmarcarlo en un análisis de semejanza. Relación entre fuerza de inercia es la relación entre modelo y prototipo, muy parecido a lo que hicimos con el ejemplo en clase. Y después vean esto. Empezamos a relacionar distintas fuerzas. Por ejemplo, fuerzas de inercia, inerciales, como las del número de Reynolds, pero en lugar de contraviscosa, con respecto a la depresión. ¿Y qué obtenemos? Una dimensional que se llama número de Euler. Si hacemos la relación entre fuerzas de inercia a la viscosa, me imagino que ya lo sabemos todo, ¿no?
número de Reynolds, lo que dedujeron ustedes recién. Si hacemos la relación de inercia a las gravitatorias, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos al unísono, que lo utilizamos recién también? En el ejemplo del rinoceronte, el número de Freud. Rinoceronte. En realidad, el análisis planteado, recuerdan también que el número de Reynolds lo podíamos plantear como fuerzas y nos daba la velocidad al cuadrado, cambiábamos, o sea, dividíamos y multiplicábamos por la velocidad. En este caso, la relación de fuerza daría esto. Si le hacemos raíz cuadrada, nos queda lo que utilizamos recién con el rinoceronte y el triceratops y nos queda el número de Freud. Si después metemos la fuerza de inercia con respecto a elásticas, estas elásticas tienen que ver inclusive con los temas del sonido, de cómo se mueve el sonido en un medio. Bueno, es lo que se obtiene, si lo simplificamos, igual que hicimos acá, le cambiamos la forma, hacemos raíz cuadrada, se obtiene el número de Mach, que es el que se utiliza en aerodinámica. Y por último, este es un poquito menos utilizado, por lo menos en lo que vamos a hacer nosotros, pero si hacemos fuerza de inercia sobre fuerza de tensión superficial, tenemos un número que se llama número de Weber. Son todos ejemplos de adimensionales. Muy utilizado en estos que les di acá, muy utilizado en mecánica de fluidos. Vean que todo tiene que ver con cantidad de movimiento. Ninguno tiene temperatura ni como tenían lo que les mostré antes. Bueno, por mi parte, ya son y 5, hemos finalizado. Quedó. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Alguna duda, consulta? O junten para la próxima. Por mi parte, gracias a todos ustedes.